y queremos aprovechar este tiempo que nos está brindando para conversar de algunos temas muy interesantes que vienen sucediendo en nuestra vida política, congresista, si me lo permite. Claro que sí, justamente estamos para poder conversar con la prensa, un órgano tan importante que puede ser el comunicador para las grandes masas de nuestra población peruana. Muy bien, me alegra mucho porque hay varios de sus colegas que a veces esquivan un poquito, pero no hay problema, con paciencia a veces los tenemos. Congresista, yo le quiero hacer una pregunta con mucho respeto antemano y agradecer su gentil atención. El día domingo, en un reportaje en Panorama, mostraron un conjunto de llamadas que realizaron, no sé si al ministro, a los congresistas o al congresista al ministro, y en uno de los de las personas apareció su nombre. Claro, en su caso ha sido una sola llamada, ha habido congresistas que han tenido más de una conversaciones, y ahí empezó un poquito a formarse esta ola de la pregunta. El congresista Wilmer Hereda ha hablado con el exministro Silva. Dentro de sus facultades, ¿usted podría contarnos la motivación de esta llamada? Claro que sí, y es posible que haya sido en el mes de enero de este año. Usted sabe que como congresista piurano, en el año 2018 se firmó el contrato para la ejecución de la obra de la carretera Canchaque-Huancabamba, una obra de casi 500 millones de soles, y como tal, esta carretera había estado paralizada, y cuando hemos ingresado nosotros en el mes de agosto del 2021, evidentemente la obra había estado paralizada. Hicimos las gestiones del caso y logramos que esta carretera vuelva a trabajar y comiencen a funcionar las maquinarias y comiencen prácticamente a darle todo el ímpetu que necesita esta carretera para que de Canchaque a Huancabamba, una zona altamente riesgosa en cuanto a la topografía, pueda reiniciarse esta obra que estaba trabajando los chinos con la empresa Málaga. Entonces, en enero, la obra se paraliza definitivamente porque el contratista decide rescindir contrato con la obra. Ahí es donde intervengo yo y lo llamo al ministro para decirle la única forma en que esta carretera pueda reiniciarse o, en todo caso, evitar un problema social es que usted me acompañe a Huancabamba para poder hablar con la población y decirle cuál es la solución que se va a dar para poder reiniciar esta carretera. Y así fue como en el 18 de enero de este año fuimos a Huancabamba a dar en la Plaza de Armas una asamblea pública en la cual el ministro indicó de que él se iba a encargar de hacer el mantenimiento de la carretera de Canchaca a Huancabamba mientras se solucionaba el problema de hacer un expediente técnico del saldo de obra. Ese fue el motivo de mis llamadas. Congresista, y pero si me permite, en esa misma línea, y luego de esa conversación, o sea, el ministro llegó a cumplir lo que mencionó, puso más personas para llegar a ese acuerdo, finalmente simplemente quedó en el tema de palabra y ya no se volvieron a comunicar al respecto. Sí, le encargaron a Provías Nacional que se encargara del mantenimiento de la carretera en vista de que estaba en periodo lluvioso en la zona de la sierra, enero, febrero y marzo, es una zona de lluvia y como tal, lo que se había avanzado, esta contratista estaba a punto de perderse si es que no se le daba el mantenimiento y en este caso Provías Nacional se encargó de dar el mantenimiento. No al 100% como se esperaba, pero en todo caso dejó una transitabilidad adecuada para que los transportistas de Huancabamba no se fueran a una huelga. Ok, entonces con esto creo que Freddy queda bastante bien claro. La presencia de su llamada del congresista con el ministro era para una gestión. Ahí le quiero preguntar, ¿es habitual que los congresistas siempre tengan una comunicación directa con los ministros? Porque entiendo que son unos articuladores para poder llegar, porque a veces el funcionario, el gobernador o el alcalde provincial, distrital, no pasa a veces de la puerta de seguridad, lo tienen ahí horas y horas y es muy difícil. ¿Eso es correcto, congresista? Nosotros los congresistas tenemos la autoridad para poder llegar a todos los ministros, ¿no? Por ejemplo, hace una hora me acabo de comunicar con el ministro de Defensa, el señor José Gavidia,
¿Por qué? Porque en Sullana ya se ha otorgado la propiedad de un terreno del ejército. Ya está inscrita en registros públicos a nombre de la Municipalidad Provincial de Sullana, pero hasta ahora no lo desocupan el terreno y como tal no se puede hacer el gran mercado de Sullana que tanto se necesita. Hace una hora él y me ha citado para mañana después de las 4 de la tarde cuando termine el gabinete de ministros poder conversar con ese tema. Esa es la forma en que nosotros entramos como articuladores para poder solucionar los problemas de nuestras regiones. Interesante. Ahora, congresista, lo quiero llevar al tema de la mesa directiva, porque estamos ya entrando a semanas cruciales donde se tiene que elegir a una nueva mesa directiva. Y este fin de semana dimos cuenta, todos hemos enterado que la congresista Gladys Echaíz renunció a su partido. El señor Acuña, el congresista, hermano del dueño del partido de AP, Alianza por el Progreso, también renunció. Hoy hemos amanecido con la noticia que lo quieren proponer al almirante Roberto Quiabra para que sea candidato a la mesa directiva. Por ahí tenemos también la voluntad que expresó la congresista Cortés, ¿verdad, Freddy? Sí, Chabelita, ¿no? Que ha hecho también como su pequeña campaña. Que también ha expresado su voluntad de ser... y entiendo que los 130 congresistas tienen esa facultad para poder postular a la mesa directiva. Finalmente, ¿cuál es el consenso? ¿Cómo está yendo el tema en el Parlamento sobre esta elección? Mire, pues la elección del presidente del Congreso es una elección política, no es una elección de concurso de méritos. Si fuera así, la señora Gladys Echaíz tiene los méritos para poderlo hacer. Sin embargo, quien designa a quién va a ser el presidente del Congreso, en este caso Alianza para el Progreso, lo designa el presidente del partido. Al igual que en Somos Perú, dentro de los 5 congresistas, será la señora Patricia Lee, presidenta de Somos Perú, la que elija quién es el que podría ir si es que nos toca integrar la mesa directiva. Entonces, yo creo que en ese sentido, el dueño del partido de Alianza para el Progreso, don César Acuña, ha visto conveniente trabajar con gente que está comprometida con el partido y no con los invitados. En este caso, Gladys Echaíz y el señor Quiabra son invitados que, como ellos mismos han dicho, votan independientemente a lo que vota la bancada de Alianza para el Progreso. Y como en este caso, como le digo, no es un concurso de méritos, sino es por votación, en todo caso es la bancada la que va a apoyar o a Salguana o a Lady Camones. Cualquiera de los dos podría ser el próximo candidato a la mesa directiva del Congreso. Ahora, es crucial el poder tener este nombre porque es el quien va a conducir los destinos del Congreso para el próximo periodo congresal y probablemente, lo dejo en condicional, podría asumir la presidencia de la República si se diera alguna eventualidad de una vacancia presidencial o la inhabilitación o la suspensión del cargo por una acusación constitucional. ¿Es correcto, congresista? Así es, sí, por eso es muy importante que Alianza para el Progreso, quien tiene el compromiso de ser apoyado por diferentes bancadas para que puedan poner una presidencia del Consejo de la Directiva del Congreso, yo creo que van a tener que poner una persona de mucho consenso político, que tenga experiencia y que pueda, como sea, ser una candidata que al final, en caso de que esto se dé de la vacancia de don Pedro Castillo, pueda traer una conformidad al pueblo peruano, pueda traer confianza a los inversionistas para que este periodo de transición sea un periodo que realmente permita al Perú hacer una transferencia de elecciones generales. Siempre hemos dicho nosotros que sería un error pensar en elegir a un presidente solo y que el Congreso continúe. Yo creo que en este sentido, cada presidente tiene que tener un respaldo en el Congreso y como tal tienen que haber elecciones generales de acuerdo a lo que indica la Constitución. Congresista, yo quiero hacerle 2 preguntas. Primero, hablando del tema del Congreso, hablando de una persona, la señora María Carmen Alba, quien deja el puesto, que tiene unos días todavía para seguir al cargo. Yo le preguntaba a muchos políticos respecto a ella, a su labor, cómo podrían calificar
su trabajo durante este tiempo. Personalmente, usted viendo por parte del Congreso, viendo sus actitudes, viendo sus decisiones, ¿de qué manera podría calificar el rendimiento de la señora Mari Carmen Alba dentro del Parlamento Nacional? Y una pregunta adicional es con respecto, ¿por qué finalmente considera que no se llegaron a los votos necesarios, 87 votos, para ratificar el tema de la bicameralidad? Y se considera óptimo o esperanzador que el pueblo, que muchos no saben todavía o no están al 100% enterados de qué es la bicameralidad, puedan votar en un referéndum y esto sea próspero o importante para nuestro país, ¿no? Comenzaremos por la señora Mari Carmen Alba. La señora Mari Carmen es una persona que tiene su carácter, tiene su forma de ser, tiene virtudes y defectos, y bajo esa perspectiva es un trabajo bueno para mí. En el caso de la bancada de Somos Perú, hemos evaluado y yo le estoy poniendo una nota de 12, una nota probatoria, ¿no? Evidentemente ha tenido sus errores, los cuales ha pedido las disculpas del caso, pero en todo caso ya terminó su periodo y a partir de la próxima semana estaremos con un nuevo presidente o presidenta del Congreso para poder comenzar una nueva etapa en el trabajo. Respecto a la bicameralidad, sí, evidentemente creo que falta un poco de docencia al pueblo. Lo primero que tendría que decirles es que el aumento de 60 senadores no va a ser motivo para que se aumente el presupuesto. Actualmente el Congreso se maneja con el 0.6% del presupuesto aprobado para este año. Por lo tanto, no es como dicen algunos, en contrario, que hablan del 6%. Por si acaso hay que aclararlo bien, es 0.6% del presupuesto aprobado en el presente año. Entonces, sobre ese presupuesto, que no va a variar, vamos a tener una mejor representación en función a la historia que hemos tenido. Hasta el año 1992 hemos tenido y con la Constitución del año 93 se deja la bicameralidad y se vuelve unicameralidad. Entonces, yo creo que podríamos regresar a esta etapa. ¿Por qué? Porque tenemos una representación muy grande. De los 130 congresistas, más o menos 254,000 personas representamos a cada uno de los peruanos. Y yo creo que en ese sentido deberíamos ir poco a poco reduciendo este número de representación para que el pueblo realmente se sienta representado por alguno senador o diputado en el caso de que aprobemos la bicameralidad definitivamente. Sí es cierto, no hemos logrado los 87 votos para que se apruebe de una sola vez la bicameralidad. Sin embargo, hemos superado los 67 votos que indica para llegar a un referéndum. Pero la señora Patricia Juárez ya ha puesto un documento a la presidencia del Congreso solicitando una reconsideración en la votación, lo cual espero que suceda en la primera semana o segunda semana de agosto para ver si es que ahí se puede lograr lo que es los 87 votos y aprobar definitivamente una bicameralidad. Ok, congresista, yo lo quiero llevar a otro tema y quisiera que por su intermedio usted haga llegar esto. Nosotros, nuestro programa se ve en 80 operadores de cable a nivel nacional y nos ha llegado información, y lo han dicho mucho a veces público los ronderos, que han planificado para el día 23 y 24 llegar a la capital y hacer una protesta frente al Congreso y solicitar el cierre del mismo. Y mire la coincidencia, el ministro, y lo hablábamos con Freddy más temprano, antes que usted ingresara, el ministro Félix Chero, el fin de semana habló de la posibilidad de cerrar del Congreso, pero no ha mostrado las causas para poder cerrarlo, y eso también constituye una infracción a la Constitución. Es importante ver esta motivación que se está haciendo en provincias a través de los ronderos. Tenemos información que están usando megáfonos, llamando a la población a venir a la capital para exigir el cierre del Congreso al presidente de la República. ¿Cuál va a ser la postura del Congreso frente a esta amenaza del gobierno, y también azuzar a la población y explicarle que el Congreso lo que no ha hecho no es obstruir, sino más bien tratar de buscar una salida política? Así es, usted tiene razón. Yo creo que las frases que ha hecho el ministro de Justicia son frases que realmente
incitan a la violencia, porque parece que él ya tiene planificado hacer un cierre del Congreso, no solamente él, sino todo el gobierno de Pedro Castillo. Y evidentemente no hay ninguna razón constitucional para que eso suceda. Lo que nos falta es que el pueblo entienda que un gobierno o un Estado sin Congreso y sin gabinete ministerial no puede producir mayor desarrollo de nuestro país. Es necesario un Congreso y es necesario un gabinete ministerial para que pueda producir las obras, las transferencias. Y todos en ¿no? Entonces yo Parece que estamos teniendo un pequeñito problema de comunicación. Congresista, ¿nos escucha bien? Ahora sí, ya. Ahora sí. Continúe con lo que estaba diciendo. Hay un documento presentado a la presidenta del Congreso para que dentro de la comisión permanente se pueda citar al ministro de Justicia y también al ministro de la Producción, por el tema que ya todos conocemos de haber estado en planilla un sobrino del ministro de la Producción. Así que esperamos que este jueves 21, que nos va a citar la presidenta del Congreso, la comisión permanente de la cual yo formo parte, vamos a tratar estos temas. Freddy. Y bueno, como usted menciona, congresista, se ha vuelto bastante un continuismo de ver a muchos ministros contratar familiares con el Estado, ¿no? Se ha vuelto como el pan de cada día. Y bueno, justo veníamos hablando con mi colega Percy el tema de la cuñada del señor Castillo, que finalmente dio a la fiscalía, no ha estado con seguridad ni nada. Entonces, ¿usted cuál cree que sea el camino que ocurra con la señora Jennifer Paredes? Y sobre todo, también con lo que ha mencionado Samir Villaverde, ¿no? Porque he escuchado durante la semana que se dice que obviamente el señor Samir Villaverde dice que tiene las pruebas, habla todo el día, también hace un poco de fama, ¿no? ¿Usted personalmente considera que se está romantizando, ¿cómo se dice? ¿Cómo era la palabra? Se está romantizando el tema del señor Samir Villaverde hasta no encontrar una respuesta de las pruebas necesarias? ¿O considera que es necesario que se pase por todos los medios hasta que finalmente se encuentre la prueba que pueda o no inculpar al presidente de la República, que eso pueda ser un tema para poder propiciar su salida, ¿no? La señorita Jennifer Paredes ha cometido un delito que es tráfico de influencias, con video, con audio, y como tal yo creo que tiene que ser sometida a lo que es la justicia de nuestro Estado. En el tema del señor Samir Villaverde, está recorriendo casi todos los canales de televisión sin soltar prenda porque indica de que todo esto lo va a entregar a lo que es la Fiscalía. Más bien, en todo caso, lo que sí pediríamos a la Fiscalía que ya nos vaya dando alguna información al respecto al Congreso a fin de nosotros proceder a implementar un sistema de vacancia o, en todo caso, con el informe aprobado por el Pleno de la Comisión de Fiscalización, hemos iniciado una acusación constitucional para que, de acuerdo al debido proceso, esto termine por lo menos dentro de unos 45 días aproximadamente, en que se puede generar los 15 días que van a la subcomisión analiza, lo manda a la comisión permanente lo aprueba y lo regresa para que la subcomisión elija a un ponente ante el Pleno. Todo eso es el debido proceso y como tal creemos que debe ser respetado para que no haya ningún problema cuando se tenga que tomar una decisión de vacancia o de mantenerlo en la presidencia al señor Castillo. Congresista, el premier Aníbal Torres insiste permanentemente acusando al Congreso que son los obstruccionistas y buscan permanentemente vacar al presidente y sacar de la presidencia de la República a Perú Libre y a Pedro Castillo, y que ustedes no han entendido que el pueblo es el que ha ganado. Yo siempre, y hablaba con muchos de ellos, le decía, el Congreso es un Congreso representativo que representa a los 33 millones de peruanos, o por lo menos 25 millones de peruanos que votaron, y representan la voz de muchos de nosotros. Y lo que dice el Congreso también tiene que respetarse, que lo que no se está haciendo, no se elige buenos ministros,
tienen vínculos muy serios de corrupción. Por eso varias fiscalías están investigando. Primero a Pedro Castillo y en su entorno. Y no están investigando al Congreso, salvo algunos congresistas que están metidos en algunas situaciones medias complicadas. Como los niños, ¿no? Hoy tenemos a dos personajes claves como Samir Villaverde y Karine López que aseguran que este gobierno está metidos en actos de corrupción. ¿Cuándo el Congreso dará la talla? O sea, yo, disculpe que se lo diga así, dé la talla y diga, bueno, señores, esto se acaba hoy. A ver, primero indicarle que no es cierto lo que indica el primer ministro, que somos un Congreso obstruccionista, porque le hemos apoyado a don Pedro Castillo para no vacarlo 2 veces. Hemos aprobado a 2 gabinetes ministeriales en los cuales no se les ha censurado. Entonces, como tal, nosotros como Congreso sí hemos actuado diligentemente de acuerdo a las funciones que tenemos. Los que no están funcionando bien es el Ejecutivo, porque para nosotros no le hemos insertado los que aparece en el baño del señor Pedro Castillo. Nosotros no hemos incitado al señor Villaverde para que le compre los pasajes de Cajamarca a Lima a la familia del presidente de la República. Nosotros no le hemos dicho a la señorita Jennifer Paredes, váyase a su tierra y ofrezca obras como candidata, como si fuera una trabajadora normal, cuando ella es la cuñada del presidente de la República. Y todos estos indicios lo que hacen es indicios de corrupción. Esos indicios que no podemos calificarlos como culpable al presidente, porque el único que lo puede dedicar como culpable es un juez. Esos indicios tienen que ir corroborando poco a poco la prueba directa, en la cual ahí nosotros vamos a tomar cartas en el asunto, porque no podemos nosotros, de acuerdo a la Constitución, acusar a un presidente si es que antes el Ministerio Público no ha corroborado los hechos en los cuales está comprometido el presidente, de los dichos que ha presentado Karine López y el señor Samir Villaverde. Entonces, siendo objetivos, nuestro camino más certero es a través de la acusación constitucional. El Pleno ya aprobó el informe en mayoría de la Comisión de Fiscalización y como tal ya está en camino este proceso de sanción. Bueno, esperemos que en el desarrollo de las actividades y como nos dijo más o menos la última vez, que en septiembre tengamos resultados sobre esta acusación constitucional. Congresista, le agradezco enormemente el tiempo que nos ha prestado, siempre es valioso su participación y lo felicito porque son de los pocos que siempre nos brindan entrevista y nos dicen que sí, ¿no? Entonces, gracias, congresista, le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias, congresista. Estaré siempre dispuesto a conversar con la prensa, una mujer que sirve para la verdad al pueblo peruano. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego, congresista, que tenga un buen día, siga con sus labores.